El tema de hoy es resolver problemas con sistemas de inecuaciones. Lo mismo que la semana pasada, pero ahora vamos a resolver por lo menos con dos inecuaciones. Entonces, fíjense, un ejercicio como este, yo podría pensar que se trata de solamente una inecuación, pero fíjense que acá me están entregando un rango de datos. Y cuando yo armo una inecuación, normalmente la armo para un rango, ¿ya? Y aquí me entregan dos rangos, me dice que está comprendido entre 20 y 25. Igual después me preguntan cuál debería ser su masa para que el rango, para que se encuentre dentro del rango, ¿ya? Una masa saludable. Entonces, ¿qué debería hacer acá? Paso 1, leer el problema e identificar los datos conocidos. Entonces, tengo mis dos inecuaciones que tienen que ver con el IMS, 20 y 25, una es mayor y otra es menor, igual. Y además me entregan la altura de Sebastián, que es un dato. Me dicen que Sebastián mide 1,6 metros. ¿Ya? 1 metro con 60 centímetros. Es bajo. ¿Ya? Y además después me dicen, me preguntan acá, la masa para que su IMS se encuentre en el rango más saludable. Es lo que me preguntan, es ¿cuál es la masa que debiese tener Sebastián, que tiene 1,6 metros, para que se encuentre dentro de este rango, entre 20 y 25? ¿Ok? Entonces ya hicimos el paso número 1. Leímos el problema, identificamos los datos conocidos. ¿Hay algún otro dato que yo sepa? Nada, solo el dato desconocido de la masa, que es lo que yo quiero buscar. Vamos a la segunda parte, dice modelar la situación con una inecuación. ¿Cómo se hace eso? Bueno, respecto a la anterior, fíjense que en parte ya hicimos la pega, porque modelamos las dos inecuaciones en una parte. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Es incluir el dato de 1,6 y luego incluir el dato desconocido de la masa. Entonces tenemos modelar la situación. Dice, sabemos que el IMS es igual a la masa partido por la altura al cuadrado. Yo la coloqué acá con simbología, ya para abreviar todo. IMS igual a M partido por A al cuadrado, que es lo mismo. Me dice, entonces, tengo la primera inecuación. ¿Por qué? Porque incluí el dato de la altura. El dato que yo no sé es el dato de la masa. El dato sí que sé es de la altura y el del IMS que me lo están dando. Entonces, la masa partido por la altura, que es 1,6 al cuadrado, y el IMS, que es 25. ¿Okay? El rango en este caso. Tengo mi primera inecuación. ¿Y cuál sería mi segunda inecuación? Cuando el IMS es mayor o igual que 20. ¿Se fijan que esos datos iniciales me sirvieron para poder armar mi inecuación final con los datos que me entregaban después? Que era en realidad solo uno, el 1,6, que es el dato de la altura. Fíjense que lo reemplacé en la ecuación, en esta. ¿Cuánto vale A? 1,6. Y está al cuadrado. ¿Ok? Armé el sistema, pues chicos. Este es mi sistema. ¿Qué tengo que hacer ahora? Despejar, o en este caso desarrollar la inecuación de forma individual. Y fíjense que lo único que tengo que hacer es despejar la M para poder saber cuánto vale la masa, que es lo que me están preguntando. ¿Ok? Tengo mi primera inecuación y mi segunda inecuación. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? Resolver la inecuación.
La masa, para la primera inecuación, la vamos a despejar. 2,56 apareció un dato que no es más que el valor de 1,6 al cuadrado. Y como se encuentra como denominador, acuérdense que va a pasar multiplicando al otro lado de la desigualdad. Y en este caso va a multiplicar a 25. 25 por 2,56. Entonces, resolvemos la multiplicación, 25 por 2,56, y me da 64. Entonces, el rango, que en este caso sería el rango superior, porque viene del rango del IMS menor que 25, ¿ya? No puedo pasarme del 25. Entonces, para no pasarme de ese rango del IMS, me indican que la masa tiene que estar máximo, a lo máximo, de 64. Como estamos hablando de kilogramos, masa es de 64 kilogramos. Vamos al segundo resultado. Lo mismo, voy a la segunda inecuación, y lo único que cambia, que en vez del 25 cambia a 20, y la desigualdad, que me dice que el rango tiene que ser mayor o igual que 20. Estamos hablando en el rango menor, ¿ya? Y me indica que 20 por 2,56, ¿ya? Me va a dar un valor de 51,2. ¿Qué cosa? Kilogramos. Entonces, como dice que acá yo lo puedo leer como la masa mayor igual, o m mayor igual que 51,2, se va a entender como, si es mayor o igual, entonces se va a entender como el rango mínimo. ¿Se fijan que se entiende de forma contraria? Es la mínima masa que va a tener que tener una persona de 1,6 metros de altura para cumplir dentro del rango de su IMS. ¿Ok? Entonces, fíjense que desarrollamos y llegamos a la solución de las inecuaciones de forma separada. ¿Qué hacemos ahora? Graficamos. En su lado menor, vuelvo atrás, en su lado menor era de la masa 51,2. En su lado mayor sería 64. Entonces, lo ubico en mi recta numérica de forma ordenada. Volvamos a la gráfica. Como toma el dato, está en circulito ennegrecido. Uno va hacia infinito negativo y el otro va hacia infinito positivo. Se cruzan las gráficas, se intersectan las gráficas. Luego, como se intersectan las gráficas, tienen solución. Acuérdense que un sistema de inecuación, si no se intersectan las soluciones individuales, la respuesta o la solución final del sistema sería vacía. ¿Ok? Entonces, ojo, esa sería mi solución gráfica. Mi solución según según intervalo sería entonces de 51,2 a 64. Y ambos con corchea cerrada. Sería una solución cerrada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tomamos ambos valores de los extremos, el mínimo y el máximo. Yo puedo estar entonces dentro de ese rango, es decir, puedo pesar 55 kilogramos y estoy cumpliendo con el rango de el IMS. ¿Ok? Porque estoy dentro del rango máximo del IMS y el rango mínimo del IMS. Y como yo ya lo transformé al concepto de masa, ya sé cuál es la cantidad de masa que yo puedo llegar a tener para estar dentro de un IMS saludable. ¿Ya? Si a mí me sale que yo me peso en una balanza y salgo con 67 kilogramos y mido 1,60, estaría, entre comillas, obeso, fuera del rango saludable del IMS. Y aquí está la respuesta entonces. El intervalo de solución sería un intervalo cerrado. Y la respuesta es la que yo ya les dije. Por lo tanto, para que Sebastián se encuentre en el grupo de mejor salud, es decir, con un IMS saludable, su masa debe estar entre el 51,2 kilogramos
a 64 kilogramos. Se fijan que para este ejercicio, para esta situación cotidiana, tuvimos que desarrollar dos inecuaciones, es decir, tuvimos que armar un sistema. ¿Por qué? Porque me entregaban, normalmente cuando me entregan los problemas, me entregan un rango, es porque tengo que armar más de una situación, porque tengo que responder a dos situaciones, ¿ya? Una máxima, una mínima, o una buena o una mala. ¿Ya? Normalmente así se desarrollan los problemas para armar sistemas de inecuaciones. Actividad. Primer ejercicio. Ahí tiene una conexión con el comercio. Dice, en un almacén se vendieron más de 70.000 pesos entre jugos y bebidas. Si en jugos se vendieron más de 18.000, más 2/3 partes, o sea, se vendieron en jugos 18.000 pesos, más 2/3 partes de lo que se vendió en bebidas. Por lo menos, ¿cuánto pudo venderse en bebidas y cuánto en jugos? ¿Ya? Entonces ahí yo tengo que armar mi inecuación, dos inecuaciones que tienen que ver con los jugos y con las bebidas. Me dan un valor total entre ellos y un valor por separado. ¿Ya? Tengo el valor entre jugo y bebida, 70.000. Y entre solamente jugos son más de 18.000 más las 2/3 partes de bebida. Entonces ahí tengo las dos inecuaciones para armar un sistema y después las grafico y me entrega el valor final. Sáquenle un pantallazo. Segundo ejercicio. La zona infantil de un parque tiene forma rectangular y su largo mide 8 metros, más que el triple del ancho. Obviamente el largo es más grande, es más largo que el ancho, pero aquí me dicen que, ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Ya? Si el perímetro de la zona infantil es de 320 metros, ¿qué medida puede tener el ancho? ¿Ok? Entonces, aquí tengo las dos situaciones, tengo el largo y tengo el ancho, y más encima me dan, ya, aquí hay una inecuación y aquí está la otra inecuación. ¿Ya? Que me dicen que el perímetro, acuérdense que el perímetro es la suma de todos los lados de ese rectángulo, vale 320. ¿Ok? Entonces, ahí hay una forma de poder desarrollarlo. Tercero, aquí me dicen que tengo que saber los lados de este polígono, ¿ya? Y fíjense que tengo varias incógnitas, son todas X obviamente, pero varias incógnitas. Y este lado, que es la suma de todos estos lados de acá, el lado de abajo. Y me dicen que el perímetro total es de 314 metros. Se hace muy parecido del ejercicio anterior, lo único que tiene más incógnitas. ¿Ok? Entonces tenemos una inecuación y otra inecuación. ¿Ok? Segunda parte. Eso ya lo hicimos la semana pasada. Algunos es desarrollar, encontrar las soluciones de estas cuatro inecuaciones, sistemas de inecuaciones. Esta tiene 2, tiene 2, 2 y esta tiene 3. ¿Ya? Y la forma de poder desarrollar, encontrar la solución es, como yo ya les dije, graficando cada una de estas inecuaciones por separado. Si se intersectan, voy a llegar a una solución según intervalo. ¿Ok? Para finalizar, solo un recuerdo. Vamos a hacer la letra D como ejemplo. Tengo tres inecuaciones y llegué a la solución de cada una de las tres. Ustedes las hacen en su casa, sáquenle un pantallazo y vean si está bien hecho. Yo lo único que hice fue despejar la X y en la primera inecuación me da que el resultado es mayor que 6/8, negativo. ¿Ya? Segunda inecuación, lo mismo, aunque esté al cuadrado, yo sé que
se van a ir los cuadrados y me va a quedar el x, que es x menor o igual que 0. Y la tercera me dicen que el x es menor o igual que menos 16 tercios. Entonces, tengo estos valores. Y para el que no puede ver cómo yo ordeno el 6 octavos y el 16 tercios, ¿qué es lo que hice? Dividí y lo veo de forma decimal. Entonces lo ordené y tengo esta gráfica. ¿Se fijan? Menos 16 tercios está más a la izquierda, el que está más a la derecha es 0 y el que está al medio es 6 octavos, negativo. Grafiqué 6 octavos negativo hacia los positivos, porque eran mayores. El 0 hacia los negativos, porque era menor. Y el 16 tercios también hacia los negativos, porque es menor. Fíjense, se intersectan las gráficas, perdón, las inecuaciones, todas las inecuaciones. No. No. Entonces, como no se intersectan, significa que la solución es vacía, no tiene solución el sistema. ¿Ok, chicos? Entonces, cerramos la clase de hoy.